en esta ocasión con Pilar Valladolid, que además reina invitada es Ana Vega. Yo es la primera vez que coincido con ellas, así que yo me apunto con todos ustedes, pues a estos minutos con Pilar Valladolid, con ese desarrollo humano. Pilar, muy buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo Joaquín? estamos? Muy bien, gracias. Te veo ahí de refilón por... Bueno, menos mal que me han puesto aquí un papel porque no veía nada. Ana, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Te voy a pedir que te acerques al micrófono cuando vayas a hablar, ¿vale? Perfecto. Bueno, Pilar, como yo estoy perdidillo porque no sé exactamente cómo funciona esto, yo casi que me tengo que poner en tus manos. Ah, pues muy bien. Pero vamos, menudas manos te pones. Bueno, pues gracias. Hoy, como decíamos en el primer programa, en la sección de hoy vamos a hablar del cuerpo y de su lenguaje. Y de esas señales que nos envía y que nos ofrecen una información muy valiosa si ponemos atención y la sabemos interpretar, claro. Esto de poner la atención en el cuerpo no es ni una tendencia ni es una moda. Por ejemplo, en Occidente, los iniciadores de las investigaciones sobre el cuerpo fueron algunos médicos y psicoterapeutas como Freud, Wilhelm Reich y Alexander Lowen, entre otros. Seguro que todos hemos escuchado alguna vez eso de que el maestro enseña lo que necesita aprender, porque precisamente Lowen investigaba sobre el enfoque corporal debido a que él mismo padecía muchas tensiones en su propio cuerpo, ¿no? Y esto le impedía conseguir ese estado de bienestar que necesitaba. Pues todos ellos investigaron y trabajaron a fondo en la somatización corporal y está comprobado que todas aquellas experiencias que nos dejan un pozo emocional traumático se somatizan y se transfieren en nuestro cuerpo y además se configura lo que es la estructura corporal de las personas. Y es por eso que Lowen decía que no tenemos un cuerpo, sino que somos nuestro cuerpo, pero además somos mente, emociones y alma. El cuerpo, digamos, que es esa parte más visible, es la parte física que tenemos, es nuestra estructura y es el vehículo que nos lleva a todas partes, ¿no? Es el que vive las experiencias y en el que se manifiestan, digamos, los sentimientos, las emociones, las sensaciones, y es el que nos dice con todas las señales y a través de diferentes síntomas cómo estamos y cómo nos sentimos. Y al hablar del cuerpo tenemos que hablar al mismo tiempo de energía. Y precisamente fueron estos psicoterapeutas los primeros en ocuparse del análisis y de los procesos de la energía corporal y de cómo los bloqueos emocionales hacen que se detenga la energía en diferentes zonas del cuerpo y como consecuencia produzcan en nosotros en muchas ocasiones pues malestar, agotamiento, debilidad. Yo no sé si vosotros lo habéis pasado alguna vez, pero desde luego a mí sí que me ha ocurrido, ¿no? Y como decías, Joaquín, hoy tenemos como invitada a Ana Vega. Ella es coach y formadora de la Escuela PCI, Proceso Corporal Integrativo, de Antonio del Olmo, y se dedica precisamente a esto, a trabajar con el cuerpo. Además, somos compañeras en el proyecto que llevamos a cabo en Desarrollo Humano Marbella, y es para nosotras y para mí pues un placer contar con ella hoy en el programa. Muy buenas, Ana. Buenos días. Tienes que acercarte ahí para que se vea fuerte y claro, ahora yo soy tu coach. Muy bien. Bueno, pues a ver, contadnos de qué vais a hablar o qué queréis que pues conozcamos. Sí, nos gustaría hacerte algunas preguntas en relación con este tema. ¿Qué es esto de la conciencia corporal? Bueno, pues la conciencia corporal es algo relativamente sencillo. Es pues darnos cuenta de cómo nos sentimos, de ver qué nos pasa en el cuerpo, de las sensaciones que tenemos, de qué hacemos cuando nos expresamos, cómo movemos, por ejemplo, las manos, cómo movemos la cara, es decir, darnos cuenta de qué hacemos con él. Y en definitiva es pues despertar todas las sensaciones corporales y ver la relación que yo tengo con mi propio cuerpo. Hablábamos al principio del lenguaje corporal. Según tu experiencia, ¿cuál es el lenguaje del cuerpo? ¿Cómo nos habla? Bueno, para empezar a relacionarnos con el cuerpo, yo siempre recomiendo que se haga desde lo más obvio, porque el cuerpo es algo muy concreto, es materia. Entonces, es importante que nos demos cuenta pues, de las tensiones que tenemos, de las zonas que tenemos abiertas o cerradas en el cuerpo, de lo más presente que tenemos, de lo más ausente, y así poquito a poco vamos reconociendo nuestro propio lenguaje corporal.
Y además el lenguaje corporal se expresa a través de los sentidos, entonces es muy importante empezar a despertar nuestros sentidos, empezar a oler, empezar a escuchar más, a mirar desde otra manera, y poco a poco llevamos profundizando en lo que son nuestras posturas, nuestros gestos, en la huella emocional que dejan en nuestro cuerpo algunas emociones, en lo que es nuestra propia historia corporal. Y entonces pues empezar a ver cómo nos expresamos y ver lo que nos permitimos o lo que no nos permitimos muchas veces. Entonces, el no permitirnos expresar las emociones es lo que hace que nos pongamos tensos y rígidos, ¿verdad? Bueno, esto depende mucho de cada uno y de hecho esto es la consciencia corporal, es darnos cuenta de qué nos pone a cada uno tensos, porque a ti te puede poner una cosa y a mí otra. Pero la mayoría de las tensiones, aunque las manifestamos de formas diferentes, sí que suelen venir por conflictos emocionales internos que tenemos y que no hemos sabido resolver. Te pongo un ejemplo. A veces sentimos que estamos enfadados, pero no lo expresamos, no lo podemos sacar fuera, pues porque pensamos que no es el momento, o porque no es el lugar apropiado, o porque no sabemos, porque tenemos miedo a las consecuencias. Entonces, eso se queda registrado en mi cuerpo, no poder expresarlo. Ahora, lo que sí me gustaría comentar es que las tensiones no siempre son malas, porque muchas veces necesitamos esa tensión para responder a algunos asuntos externos que nos vienen. Por ejemplo, si yo tengo una agresión externa, necesito tensión para responder a esta agresión. Lo que sí que es muy importante es que veamos que hay una escala de diferentes tensiones con las cuales yo puedo responder. Y lo que nos puede hacer daño es que siempre respondamos con la misma tensión o que no soltemos esa tensión que hemos necesitado para un momento determinado y que ya no lo necesitamos. O sea, que lo que quieres decir es que no es bueno reprimir las emociones. No, no es nada bueno, no. Es algo que hacemos muchas veces, porque yo creo que esto nos suena a todos, ¿no? Las ganas a veces de expresar y de no poder hacerlo, pero la emoción precisamente lo que significa es movimiento hacia afuera. Entonces, si no lo expresamos, esta tensión que se produce se queda retenida en nuestros músculos, en nuestras fascias y en nuestros órganos, ¿no? Que a veces se quedan ahí tensos. Y bueno, pues esto que retenemos se queda en el contenedor de nuestro cuerpo y a veces este contenedor se llena demasiado, explota y enferma. Claro, y es por eso que cada vez hay más enfermedades relacionadas con la somatización. ¿Qué es eso de la somatización? La somatización es un tema muy complejo, Pilar. Pero bueno, así como algo general, pues es la consecuencia de algo que nos ha pasado a nivel consciente o muchas veces inconsciente y que no hemos procesado adecuadamente, es decir, no hemos sabido dar la respuesta adecuada. Entonces, los síntomas o enfermedades son formas que tenemos de expresar en el cuerpo y por eso es importante que empecemos un diálogo con él, con nuestro cuerpo. Sí, pero es que esto es dificilísimo, ¿no? Porque ¿cómo podemos detectar que estamos somatizando o que estamos rígidos si ya nos hemos acostumbrado a vivir con ello? Claro, con la consciencia corporal. Es de ahí que tengamos que empezar a despertar el cuerpo y a despertar nuestra capacidad de escucha al cuerpo. ¿Y cómo se empieza esto? Poniendo la atención en el cuerpo, porque normalmente nuestra atención está en otras partes, entonces es empezar a dirigirla a ver el síntoma concreto, a darme cuenta de mi cuerpo y para eso necesito parar y poner atención. Porque, Pilar, el cuerpo nos susurra y si no lo escuchamos acaba gritándonos. Así es. ¿Y cómo afecta todo esto directamente a nuestra vitalidad? Toda emoción que tenemos reprimida, como hemos dicho antes, es una tensión para el organismo. Entonces, es como imagínate una presión constante que intenta ser liberada y que no puede porque tenemos otra fuerza contraria que está reprimiéndola y no deja que se exprese, ¿no? Entonces esto nos desgasta mucho y nos quita muchísima vitalidad. Entonces lo que hacemos es que nos vamos creando armaduras con esta tensión que poquito a poco vamos cristalizando en el cuerpo y llevar una armadura, como sabemos, es muy duro y muy pesado. Y así vamos por la vida, ¿sí? Pero ¿cómo podemos quitar entonces esta armadura y restablecer la vitalidad? Bueno, no se trata de quitarla del todo, ¿no? Esto es algo que siempre queremos. Cuando descubrimos una armadura, voy a quitármela. Bueno, la armadura está ahí durante mucho tiempo con nosotros, es importante, las corazas a veces tienen su función en la sociedad y lo que se trata es más de ponerle conciencia, de ver las limitaciones que nos trae el poder sostener esta
esta coraza y entonces empezar un proceso con ella, empezar un proceso de conciencia, de darme cuenta y de ir poquito a poco encontrando recursos que me ayuden a expresar más mis verdaderas necesidades. Nos puede ayudar para volver a esta vitalidad, pues volver a lo sencillo, es decir, empezar a avivar los sentidos, como decíamos, ¿no? Los sentidos de mi cuerpo, despertarme, salir más a la naturaleza, escuchar el mismo aire, correr, saltar, bailar, todas estas cosas que nos llevan a lo más natural y que poco a poco nos volvemos a volver a expresar nuestras necesidades a partir de ahí. ¿Quieres decir entonces que es importante recuperar nuestro niño interior y hacer las cosas sencillas que hacíamos en la niñez? Sí, efectivamente, es importante volver a recuperar nuestra espontaneidad. Y siendo espontáneos, entonces aumentamos la energía corporal y aumenta la salud. Bueno, esto es una de las formas, una de las maneras, y también respetándonos a nosotros mismos, porque gastamos muchísima energía en complacer las exigencias internas y externas, las nuestras propias y las de los demás, ¿no? Y las que nos inventamos. Y como decíamos antes, parar y descansar es básico para este camino. Sí, pero para nosotros es muy difícil, ¿no? Porque estamos sometidos a un ritmo de vida muy acelerado. ¿Y por qué es necesario parar? Parar con mayúsculas. Bueno, es muy obvio, ¿no? Porque necesitamos parar pues para nutrirnos, para recuperar energía en nuestro cuerpo, pues porque nuestro combustible se va agotando. Tú comes algo mismamente y esto se va agotando, entonces tu energía corporal va disminuyendo. Entonces necesitamos nutrirnos, descansar, poner atención y sobre todo no hacer nada, que esto no estamos nada acostumbrados, ¿verdad? Eso cuesta, es verdad. Sí, sí. Necesitamos parar para seguir adelante, claro. Muy bonito. Cada expresión física del cuerpo tiene un significado especial. ¿Cuál es? A ver, aquí hay mapas que nos pueden orientar y ayudar a ver los significados, ¿no?, de estas expresiones físicas a las que tú te refieres. Pero yo creo que el trabajo se tiene que centrar más en lo que es toda la persona, no solo en una expresión física determinada. Es verdad que hay veces que el vínculo que aparece entre lo que es la emoción y la tensión muscular es muy evidente. Entonces, pues podemos decir perfectamente a qué impulsos o a qué emociones están respondiendo algunas tensiones. Pero lo importante no es solo ver esa tensión, sino ver pues qué tiene de importante para mí esa tensión, para cada uno de nosotros, cómo ir conociéndola, ir conociendo nuestras rigideces, nuestras zonas más ausentes y ver por qué han aparecido en nuestro cuerpo y poquito a poco, como decíamos antes, pues ir viendo recursos y ver nuestro potencial para poder relacionarnos mejor y estar en el mundo de otra manera. Te dedicas a dar clases de movimiento. ¿Qué es el proceso corporal integrativo, Ana? Es pues más o menos esto que estamos hablando, ¿no? Es lo que enseñamos en el proceso corporal integrativo. Es un entrenamiento de escucha psicocorporal para desarrollar la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, no solo a nivel físico, sino también emocional, mental y energético. En realidad lo que pretendemos es que cada persona vuelva a conectar con su cuerpo y bueno, pues que lo vea como una serie de emociones, de pensamientos y de sensaciones, no solo como algo que está ahí, que lo llevamos y lo traemos. Y lo que tratamos en el proceso corporal integrativo es fortalecer todos los recursos corporales y emocionales que tenemos. Y bueno, a mí me gusta explicarlo de una manera un poquito más sencilla, que realmente es un método donde tratamos de hacer que el cuerpo sea un instrumento que me ayude a vivir mejor. Bueno, yo tengo que decir que he probado las clases de Ana y que son buenísimas y que cuando acabas el trabajo, sales como flotando. Te encuentras muchísimo mejor. Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Una placentera sensación, además, que siempre se agradece, bueno, cuando estás estresado, cuando estás... Así es. No, tal como lo explica, apetece muchísimo, desde luego. Así es. ¿Y qué tipo de ejercicios son beneficiosos para desbloquear y liberar el cuerpo de todas las tensiones? Danos algún ejemplo práctico. Bueno, un ejemplo que nos puede ayudar es primero ver que el enfoque que nosotros utilizamos no es trabajar desde la idea voy a quitar una tensión como objetivo,
sino lo hacemos como proceso. Es decir, primero, cuando aparece una tensión, lo importante pues, es observarla, como decía antes, reconocer por qué está ahí, cómo ha aparecido, y a base de la observación, pues esto puede llevarnos a una transformación. Pero esto, Pilar, no es algo que suceda de la noche a la mañana, ¿no? Una tensión con la que a lo mejor llevo años y muchísimo tiempo no desaparece en un día o en unas horas. Entonces, el estilo de ejercicios que nosotros proponemos es más, por ejemplo, imaginad que vais en el autobús o estás en la cola de un supermercado o en el sofá de tu casa, por ejemplo, y de repente te das cuenta de que te aparece una tensión en el cuello. Vamos a poner que es algo que habitual, aparece, ¿verdad? Que nos suena bastante. Es muy fácil, sí. Fácil detectar una tensión en el cuello. Pues lo que proponemos nosotros es, lo primero, intenta ponerte un rato en contacto con esta tensión, porque normalmente lo que hacemos es salir corriendo de esta tensión, ¿no? Me tomo algo, que la calle, o bueno, todos sabemos lo que hacemos con nuestras tensiones. Entonces nosotros proponemos escúchala y profundiza un poquito en esta percepción, en ver cómo es, no etiquetes tan rápido la tensión. Y después de estar un ratito ahí con esa tensión, entonces mira a ver qué necesita tu cuello, porque probablemente pues a lo mejor necesitas tirarse un poquito, necesitas respirar, un masaje, algo. Entonces se trata de responder más a la necesidad corporal que no tanto a la idea que tengo yo de cómo liberar una tensión. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que esto requiere entrenamiento, claro, porque así parece como visto como sea, esto es un entrenamiento que se desarrolla poquito a poco y al final aparecen resultados increíbles. ¿Y cuáles son algunas de las terapias o caminos que nos pueden ayudar a tomar conciencia corporal y a sentirnos mucho mejor? Bueno, pues hay muchísimos y muy variados. Yo recomiendo que cada uno haga su propia búsqueda y vea lo que a cada persona le vaya sentando mejor, porque, por ejemplo, yo durante muchísimos años he hecho pilates, pero ahora mismo, en este momento de mi vida, a mí me va mucho más bailar y caminar al aire libre. Y luego también tenemos otras terapias, técnicas más manuales, como el Feldenkrais, la kinesiología, la fisioterapia bioenergética, y bueno, en las prácticas milenarias que siempre han estado con nosotros, como el yoga o el tai chi, por ejemplo. Y luego yo recomiendo siempre pues bailar mucho, porque el baile lleva con nosotros miles de años, son ritos ancestrales que hemos tenido siempre, y si miras hacia atrás, los humanos hemos bailado muchísimo para celebrar. Sí, nosotros nada más que falta que nos toquen las palmas. Claro. Hay que movernos. Es verdad. La vida es movimiento. Sí, y además nos encanta la música y nos encanta bailar. Y hablando de bailar, nada mejor que dejaros con esta canción con la que os invitamos a bailar, a reír y a disfrutar de la vida. Porque, como ha dicho Ana Vega, bailar es una de las formas más liberadoras y que está al alcance de todo el mundo. Que es la de Celia Cruz, claro. Sí, efectivamente. Venga, pues la ponemos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Y gracias, Ana. A vosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras en este caso. Y, hombre, no os voy a decir nos vemos pronto porque no sé cuándo volvemos a coincidir, pero que estaré pendiente, estaré pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber